Dios les bendiga en esta hermosa noche, hermanos y amigos que nos sintonizan. Este es su pastor Edgar Viera. Es una bendición para mí saludarles en el amor de Cristo y traer a cada uno de ustedes ahí a la intimidad de sus hogares la bendita palabra del Señor. Me gozo, iglesia, de saludarte, de poder dirigirme hacia ti en esta hermosa noche. Ha sido un largo tiempo estas semanas que no hemos podido juntarnos en el templo, que no nos hemos podido reunir, pero Dios es el que sabe lo que Él está haciendo y el tiempo que vivimos, el tiempo que estamos sin congregarnos, pero activos siempre en la presencia del Señor. Debemos de saber nosotros que es un tiempo para estar preparados, para estar en comunión, para estar meditando en el Señor, para estar alimentándonos de la palabra de Dios en el Espíritu, para que seamos fortalecidos. La Biblia habla de que nosotros debemos de fortalecernos en el poder de su fuerza para que podamos resistir los dardos de fuego del maligno y asimismo todas las acechanzas del diablo. Pues cuando nos fortalecemos la fe es cuando nosotros podemos resistir toda acechanza del diablo, hermanos, porque el apóstol Pedro también dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual nosotros debemos de resistir firmes en la fe que cada uno de nosotros tenemos. Y Pedro dice en la fe de todos los hermanos que a nivel de todo el mundo también ellos están sufriendo y padeciendo la misma causa por la cual también nosotros ahora padecemos, y sabemos que en el Señor están nuestras vidas. Hemos encomendado al Señor nuestra causa y sabemos que en medio de este tiempo difícil donde no podemos salir con la misma libertad que lo hacíamos hace algunas semanas atrás, de momento a otro nos vimos cerrados y imposibilitados a poder salir y a poder reunirnos y celebrar nuestro culto con toda libertad juntos, toda la iglesia. Ahora nos toca hacerlo de esta forma y les insto en el nombre del Señor, hermanos, que ustedes cobren ánimo, que tengan la fortaleza del Señor, que no se amedrenten, que no se desanimen, que tengan fuerzas, ¿verdad?, en el Señor para que puedan seguir adelante. Este es un tiempo para meditar, este es un tiempo para reflexionar y un tiempo para tomar decisiones firmes donde tenemos que seguir adelante, confiados en el Señor, aunque hayan situaciones a veces que trae a nuestra mente, nuestro corazón, el pensamiento de hasta cuándo va a terminar esto, hasta cuándo vamos a estar así. Eso solamente lo sabe el Señor, eso solamente está en la voluntad del Señor, y si a Él le place que esto no pase, que esto no termine y esto resulte para el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que alegrarnos y gozarnos porque nuestra redención se ha acercado y sabemos que este es el tiempo para estarnos afirmando en nuestros corazones, en el conocimiento y en la firmeza espiritual que cada uno de nosotros debemos de tener. Ahora yo quiero recordarles la insistencia, ¿verdad?, de su servidor como pastor, a usted, hermano, que pertenece a la iglesia Tabernáculo de Oración en la ciudad de Brentwood, en la 368 American Boulevard, en donde nosotros nos reunimos, que crezcamos en el Señor siempre y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que no ha sido en vano todo lo que hemos hecho, pues ahora tenemos que depender de la entrega, de nuestra consagración a Dios, de todo este tiempo, y ahora pues saber que no ha sido en vano ese tiempo y que debemos de continuar haciéndolo aún desde nuestras casas. Y ahora le insto en el nombre del Señor a usted, hermano, que nos sintoniza, a usted, amigo, que se ha unido a esta transmisión del mensaje de la palabra del Señor, a que reciba la palabra de Dios, a que reciba
esta meditación donde usted puede reflexionar y tomar, ¿verdad?, su propia decisión. Esto no es colectivo, esto es personal. Al oír usted la palabra del Señor, su vida espiritual se va a fortalecer. Al oír usted la palabra del Señor, va a estar en la necesidad de tomar una decisión también, porque esta palabra le va a traer al punto donde usted tiene que decidir. Uno, permanecer en el camino que usted conoce es del Señor, es el camino de la verdad, y otro, tomar la decisión de tomar el camino correcto, dejar el camino equivocado, el camino del error, y ahora entrar al camino de la verdad en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros en esta noche, que la palabra que Él trae a nuestro corazón no volverá vacía, hará aquello para lo cual el Señor la envía a nuestros corazones. Quiero en esta noche, amados hermanos, que abramos la Biblia en el libro de el profeta Jeremías. Vamos a leer unos versículos que están en el capítulo 6 y quiero que analicemos esta escritura y que lo hagamos, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, porque lo que aquí está escrito es algo que el Señor dice a cada ser humano en todo el mundo, ¿verdad? No importa pueblo, no importa nación, no importa cultura. El Señor hace un llamado en esta noche por medio de esta palabra a todo hombre en toda la tierra a que medite. Y usted que va a estar en sintonía de esta transmisión y escuchará esta palabra, entonces por eso es que le digo que la meditemos y la recibamos con mucha atención, ¿verdad? Que seamos responsables al conocer lo que la palabra del Señor dice aquí en Jeremías capítulo 6, y el versículo que vamos a leer es el versículo 16 hasta el versículo 19. Así que lo hacemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por la bendición que tú me das de poder estar delante de tu presencia, juntamente con los hermanos que están en sintonía de esta transmisión, Señor, de la palabra que esta noche tu siervo predicará. Pido, Señor, tú uses mi vida, mis labios, como hasta el día de ahora lo has hecho. Señor amado, en el nombre de Jesús te ruego que todo espíritu de oposición, todo espíritu del reino de las tinieblas sea echado fuera, Señor, que se opone a la predicación de tu palabra en esta noche. Y te ruego, te pido en el nombre de Jesús que tú toques aquellos corazones que van a oír esta palabra, Señor, para que haya una respuesta, un resultado en la vida de cada uno de nosotros. Se produzca, Señor, un efecto para que nosotros andemos en este camino convencidos de que este es el camino de la salvación, de la vida y de la entrada, Señor, al reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Bendice a todos aquellos hermanos y amigos que van a recibir esta palabra, Señor, por este medio de Facebook. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero, hermanos y amigos, en esta noche hacer uso de un tema muy importantísimo que nos habla el primer versículo que leímos, y hemos titulado este mensaje, esta enseñanza de la siguiente manera: paraos en los caminos, dice el Señor, a todo hombre en la tierra. Paraos en los caminos, dice el Señor, a todo hombre en la tierra. Quiero decirles que el pasaje que nosotros hemos leído hace referencia al pueblo de Israel, a Jerusalén y a Judá en aquel tiempo, donde estaba por ser entregado en las manos de Babilonia, en las manos de sus enemigos. Ellos estaban por entrar a lo que sería el juicio de Dios por su incredulidad, por su desobediencia, por su maldad,
por su rebeldía, por su pecado, por su desobediencia a los mandatos del Señor, por haberle dado la espalda a Dios, por haberse apartado del Señor. Esto era una consecuencia de lo que les iba a suceder, pues el Señor había mandado profetas, había enviado atalayas que sonaran trompeta y ellos dijeron no escucharemos. Había enviado profetas y había enviado también al profeta Jeremías y ellos resolvieron en su corazón decir no andaremos. O sea, ellos no quisieron saber nada de Dios. Y aún cuando habían siempre hombres de Dios enviados por Dios para traer la palabra, ellos escogían siempre escuchar palabras de hombres que les prometían paz, cuando el Señor siempre les traía la verdad diciéndoles no hay paz en las palabras que los hombres les dicen. Tal es el caso de que el versículo número 14, siempre mantenga abierta la Biblia si la tiene en su mano para que vaya conmigo leyendo los versículos que vamos a ir citando. El versículo 14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Es una pregunta que Dios hace. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ahí la respuesta la da el mismo Señor. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Estas son las palabras de Dios expresadas por el profeta Jeremías, pero eran las palabras de Dios para el pueblo, refutando a aquellos hombres, sacerdotes, pastores, líderes que se habían levantado en el pueblo, inclusive profetas, ¿verdad? Que se habían levantado, porque en ese tiempo había toda esa práctica también. Habían sacerdotes, habían los que enseñaban la ley, habían también los pastores y habían también profetas, pero no hablaban la palabra de Dios. Ellos hablaban lo que se les venía a la mente y al corazón. No había un interés de ellos por enseñarle al pueblo lo que verdaderamente sería para ellos paz. Entonces Dios da una palabra al profeta Jeremías todavía de esperanza en medio de una situación difícil, de una crisis que se acercaba para Jerusalén, para todo Israel en sí, porque Dios había levantado un reino fuerte, poderoso del norte que vendría a destruirlos, pero Dios no nos ha dejado sin advertencia. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros también en este tiempo, antes de Dios traer los juicios sobre esta tierra, nos ha dado advertencias para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos paremos en los caminos, para que nosotros analicemos nuestra vida, nos examinemos si estamos en el camino de Dios o hemos dejado el camino del Señor, nunca hemos entrado al camino del Señor. Es importante entonces entender que la palabra que Dios trae a Israel en aquel tiempo por medio del profeta Jeremías es una palabra que nosotros podemos usar para trasladarla al tiempo en que nosotros vivimos, donde si aquel pueblo no escapó, óigame bien esto, si aquel pueblo no escapó de la ira de Dios, del juicio de Dios y todo lo que Dios dijo que iba a sucederles por su desobediencia, le sucedió. Nosotros sabemos perfectamente como cristianos que Israel entró a 70 años de cautiverio por medio de Babilonia, que llegó a destruir a Jerusalén y posteriormente a Judá y al templo de Israel también. Entonces vemos nosotros que no hay garantía segura el habitar en un templo hecho de manos, porque el templo hecho de manos es perecedero, puede ser destructible, puede ser destruido, pero nosotros sabemos que nosotros somos ahora en este tiempo el templo del Dios viviente. El Señor mora en nosotros. Ahora podemos comprobarlo. Nosotros no nos estamos congregando, pero nosotros somos la iglesia del Señor. El templo, aquellas paredes allá donde nos reuníamos, por muy bonito que sea, eso se ha quedado ahí. Ahora estamos limitados a predicar la palabra por este medio donde yo no puedo verles, aunque ustedes sí me ven a mí. Una vez más tengo que aclararlo, visto de que estamos en una situación todavía crítica, difícil, donde nos está costando asimilar lo que ahora estamos haciendo, pero lo tenemos que seguir haciendo, amados hermanos, porque la iglesia debe seguir siendo alimentada con la palabra del Señor y cobrando ánimo a través de la palabra que nosotros estamos predicando. ¿Por qué?
porque los amigos también necesitan oír las palabras de advertencia que Dios les da para que ellos no entren en el castigo, no entren en el día de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo. Al igual que Jeremías, nosotros hemos sido levantados como hombres, como personas que tenemos que predicar lo que Dios tiene. Aquí dice el profeta Jeremías: así dice Jehová, mire lo que dice, hermano, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, paraos en los caminos. Ahora nosotros vemos que hay un paro, ¿verdad? Que hay un toque de queda, que hay un alto que se ha hecho, ¿verdad? A nivel mundial. Y esto podemos tomar lo que es Dios el que ha hecho este paro, para que el hombre analice, para que el hombre reflexione, examine su corazón, mire y atienda la voz de Dios para que pueda ser salvo del castigo que viene sobre esta tierra. Dios no quiere que ninguno perezca, Dios quiere que toda la humanidad se salve. Es por eso el tema que he considerado en esta noche ponerle a esta enseñanza: paraos en los caminos, dice el Señor, a todo hombre en la tierra. No importa si tú ya entregaste tu vida al Señor, es necesario también que tú examines cómo está con el Señor tu fe. ¿Está fortalecida? ¿Está fundamentada? ¿Está firme en el Señor? Continúa así, amado hermano. Pero tú, amigo, también reflexiona. Nunca has conocido a Dios, nunca te has entregado a Él, no sabes el tiempo que está pasando afuera, porque no conoces la palabra del Señor, porque no conoces la Escritura, porque no conoces la gracia de Dios, porque no conoces ni has experimentado la gloria de Dios en tu vida. Pero cuando nosotros hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida, como fue en el caso de Jeremías. Jeremías no pudo contenerse de hablarle siempre al pueblo, de orar siempre por el pueblo, aun cuando Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, no clames más por este pueblo, que no te voy a oír, no te voy a escuchar la oración que tú me haces por este pueblo, porque ya estoy cansado, estoy hastiado. O sea, Dios llegó a un límite. La paciencia de Dios, hermanos, llega a un límite. La paciencia de Dios, se le termina la paciencia al Señor. Hay cosas que sí se le terminan a Dios, y es la paciencia. Porque recordemos, una vez más lo tengo que decir, cuando Dios castigó la tierra con el diluvio, fue porque la paciencia se le agotó al Señor. Cuando castigó a Sodoma y a Gomorra enviando fuego y azufre, fue porque se le acabó la paciencia a Dios. Ahora que Dios está dirigiendo el programa para los últimos tiempos de esta tierra, de su existencia, la palabra del Señor a nosotros nos dice también que es porque la paciencia de Dios se va a terminar, y Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda. Pero hay un momento en que Dios dirá: suene la trompeta, y el Dios mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y juntamente nos reuniremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere: que el hombre pare, que el hombre se detenga en su camino y pregunte por las sendas antiguas, que pregunte el cristiano si persevera en la gracia, si persevera en el camino del Señor, si todavía siente que está agradando a Dios con su vida, examinarse a uno mismo. Y si hay que mejorar los caminos, el profeta Jeremías también habla en el capítulo 7 que hay que mejorar nuestros caminos, dice el Señor, porque todo el Señor es que lo dice. No somos nosotros mismos necesitamos mejorar nuestros caminos. Esa palabra también el Señor nos la dice a nosotros, que somos pastores, que somos ministros del Evangelio, para que también nosotros mejoremos nuestro estilo de vida, nuestra integridad delante del Señor debe de mejorar siempre, tanto en la vida de un pastor, de un líder de la iglesia, de un miembro de la iglesia. No importa en qué nivel espiritual esté, todos necesitamos mejorar nuestros caminos delante del Señor. En el capítulo 2 de Jeremías, nosotros leemos un pasaje de la palabra del Señor. Mira lo que dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? No se preguntaron. Ya Dios se había apartado de todos ellos, pero ellos no preguntaron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso Dios lo dijo de aquel pueblo en aquel tiempo. Y también le dice en el versículo
número 11, ya esto es como un reclamo de Dios para aquellos líderes, para aquellos hombres que desempeñaban la labor de Dios, pero no estaban asumiendo su responsabilidad delante del pueblo para enseñarle al pueblo la verdad, para decirle al pueblo las cosas que verdaderamente Dios decía, sino que ellos cambiaban todo, cambiaban la ley, enseñaban las cosas que ellos querían enseñar. Y no se trata de que ahora nosotros vamos a hacer lo mismo que esta gente, porque entonces destrucción va a venir también sobre nosotros y no lo dudemos. Por eso es que Dios quiere que hagamos un alto en nuestros caminos para que todos podamos comprender lo que el Señor dice. Hace Dios un pequeño reclamo en el versículo 11. Quiero que lo lea conmigo. Y dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Aunque ellos no son dioses, no los han cambiado. Y eso es lo que el Señor le reclamaba. Miren a las demás naciones. No tienen dioses verdaderos. Ninguno de ellos es verdadero. Porque el único verdadero soy yo. Y no hay Dios que fuera de mí salve. Solamente yo, dice el Señor. Entonces, el Señor se molestó un poquito con este pueblo y sus líderes porque ellos no enseñaban al pueblo y el pueblo tampoco quería obedecer lo que Dios hablaba por medio del profeta Jeremías, que sí era el profeta que hablaba lo que Dios ponía en su corazón, hablarle al pueblo. Aunque no le fue fácil, pero Dios lo capacitó para hablarle al pueblo. ¿Acaso, dice el Señor, alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Y mira lo que dice el verso número 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Son dos males enormes. Me dejaron a mí, dice el Señor. O sea, le dieron la espalda a Dios. ¿Tú te das cuenta, iglesia? ¿Tú te das cuenta, amigo? Y piensa en lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo ha venido la iglesia trabajando? ¿Cómo ha venido la iglesia funcionando? ¿Acaso Dios está contento con cada uno de nosotros como pastores? ¿Acaso Dios está contento con el trabajo de cada pastor, de cada líder, de cada congregación? ¿Por qué no analizamos mejor si el enojo de Dios será similar al enojo de Dios en aquel tiempo con el pueblo de Israel y sus sacerdotes, pastores y profetas? ¿Por qué no analizamos un poco de eso? ¿Por qué no paramos en los caminos y preguntamos por las sendas antiguas? ¿Por qué no traemos nuestro corazón a esa meditación? Yo sé que esto puede resultar un poquito fuerte, difícil, duro para usted hacerlo, pero yo quiero llegar ahí al corazón de cada uno de ustedes. Y también créanme, Dios ha tratado conmigo. He estado estudiando esta palabra todo el día, toda la mañana, y Dios me ha llevado por casi toda la palabra, analizando, estudiando, porque considero esto es muy importante que nosotros lo analicemos ahora. Estamos a las puertas de un arrebatamiento y estamos a las puertas de que la iglesia sea levantada, y la oportunidad Dios la está dando a todo hombre en la tierra para que pare en sus caminos, pregunte por la senda antigua. Qué bueno fuera que la gente hiciera las llamadas a los pastores ahora, ¿verdad? Y les preguntara dónde o qué puedo hacer para ser salvo, o qué puedo hacer para tener seguridad que aunque perezca en esta crisis de pandemia que existe, yo pueda tener seguridad que no voy a ir al infierno, que no voy a ser condenado, porque Dios no quiere condenarte, pero Dios quiere que entres por el camino verdadero. Dios quiere que entres por la puerta de salvación, pero tienes que pararte en tu vereda, en tu camino. Tú tienes que pararte en tu rumbo y preguntarte si estás en el camino que agrada a Dios, o estás haciendo lo correcto delante del Señor, estás haciendo la justicia delante de Dios, andas bajo el poder del Espíritu Santo y de la justicia del Evangelio, o necesitas someterte a las normas que Dios ha establecido para la iglesia del nuevo pacto. Eso es lo que nosotros necesitamos meditar, reflexionar, y traigamos nuestros corazones. Dios es un Dios perdonador. Nosotros podemos reflexionar y reconocer: Señor, he andado en un camino donde yo sé no te he agradado. Mi camino ha sido un camino de orgullo, puede ser de jactancia, puede ser de soberbia, inclusive puede ser lo que Jeremías está diciendo: cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es posible que en el ministerio te descarriaste y pensaste que acumular riquezas o acumular ciertos detalles en tu vida que te mantienen a flote con tu vida
material, con tu vida secular, era lo más importante. Yo considero que ahora hay que nosotros venir ante la presencia del Señor, reflexionar sobre esta palabra que Jeremías dice aquí en este tiempo, donde Él llama, oiga bien esto, y es muy importante que lo veamos así. Él llama a la tierra para que sea testigo, Él llama a las naciones para que sean testigos de lo que Dios le iba a hacer en aquel tiempo a Israel, de meterlo a un cautiverio donde por juicio estaría sometido 70 años a sus enemigos y servirles a ellos. Pero dentro de ese cautiverio habría aún ahí un remanente fiel, personas que se iban a guardar, personas que se iban a someter y a obedecer la palabra bendita del Señor, y que no iban a comprometer su obediencia, que no iban a comprometer ninguno de ellos. Iban a comprometer su vida para andar ellos en el camino del error o el camino de la mentira, o inclusive iban a participar del espíritu de aquellas naciones, de aquellas gentes, y mucho menos de sus conductas. Y nosotros tenemos un ejemplo claro en Daniel y sus 3 amigos, que ellos no anduvieron en el espíritu de ellos, sino en el espíritu de Dios, honraron a Dios, no se sujetaron al espíritu babilónico ni al de los medos y persas, sino que ellos se sometieron al espíritu de Dios y a la conducta que Dios les había enseñado mediante el espíritu que Dios hizo morar en ellos. Entonces, nosotros viviendo en un mundo incrédulo, lleno de mucha maldad, podemos también ser cristianos, podemos ser también gente que honre, que glorifique a Dios y que pueda hallar el buen camino, de lo cual habla la palabra del Señor aquí en el versículo 6. Dice: preguntad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Se da cuenta lo que uno encuentra cuando haya el buen camino? Hemos hallado el buen camino, es el camino del evangelio. Aquí hay verdadera paz y hay seguridad para nuestras almas. Hay tranquilidad. Nosotros estamos confiados en Dios, que pase lo que pase, nuestra vida está en las manos de Dios. Y hasta donde Dios nos ha permitido llegar es porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Pero es necesario aún así, hermanos, reflexionar, examinar nuestra vida y considerar nuestro corazón cómo está delante de Dios. Si podemos encontrar que hay algo no acorde a la voluntad del Señor, este es el tiempo que nosotros podemos y tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor y de permanecer creyendo lo que la Biblia nos dice, creyendo a sus promesas, porque si es lo contrario, mire lo que sucede. El capítulo 2 de Jeremías y el verso 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, la palabra del Señor es clara. Ahora yo quiero decirles, si este juicio del cautiverio en aquel tiempo que Jeremías está prediciendo, en aquel momento donde el pueblo tenía como una advertencia a lo que venía y tenían también la oportunidad de escapar, la oportunidad de no ser parte de ese cautiverio y de ellos, ¿verdad?, arrepentirse y buscar el camino del Señor, y para que ellos pudieran tener, ¿verdad?, paz en sus corazones. Pero ellos no quisieron. La maldad de ellos estaba por encima. Lo que ellos estaban decidiendo, su rebeldía, su desobediencia, estaba por encima de lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Entonces para ellos les fue malo, y como dice Jeremías, les fue amargo haberse apartado del Señor, porque padecieron, sufrieron mucho, no solamente en la invasión, sino también allá en el cautiverio. Ahora yo quiero traer a la atención a todos nosotros en esta noche que es lo mismo que está sucediendo ahora. Dios está en cierto punto enojado con la humanidad, porque la humanidad entera lo ha dejado. Ahora Dios llama al hombre al arrepentimiento y ha pasado por alto, dice la Biblia, los tiempos de ignorancia, y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Dice la palabra del Señor: mi pueblo se ha olvidado de mí. Dios ha contemplado la infidelidad de su pueblo, porque no solamente nosotros vemos que hay incredulidad afuera, dentro de la iglesia también vemos
a gente dentro de la iglesia que se ha apartado del Señor, se ha enfriado, se ha alejado de Dios y de sus caminos, pero Dios te llama a que vuelvas. Dios te llama a una reflexión, que vuelvas y preguntes por la senda en la que andabas, de la cual te apartaste, y vuelvas al camino de la verdad para que hayas descanso, para que hayas paz, para que encuentres el amor de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él, ni que nos descuidemos de vivir en nuestra vida que agrada a Dios. Porque el Señor pregunta al pueblo de Israel, le preguntó que se olvida, dice la Virgen, de su atavío. No se olvida, la Virgen no se olvida de su atavío, porque en aquel tiempo las vírgenes tenían su atavío bien particular para ellas y no podían olvidarse. Asimismo, la iglesia no puede olvidarse de la fidelidad a Dios. Es importante que en este tiempo de crisis y de dificultades mostremos nuestra fidelidad al Señor. Mostremos al Señor que estamos dispuestos a seguirlo. No importa que el mundo se caiga, no importa que el mundo se derrumbe, nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabemos nosotros que muy pronto la iglesia será levantada. Cuando la iglesia sea levantada, sucederán cosas terribles, peores que la que estamos viendo ahora de esta pandemia. La iglesia ya no estará aquí para anunciarte. Los predicadores no estaremos aquí para predicarte de la palabra de salvación. Es mejor que atiendas este llamado de Dios a que reflexiones, a que pares en tu camino, preguntes por la senda antigua y camines en el camino de Dios y halles el descanso, la salvación para tu alma. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ahora, yo quiero decirles, ¿por qué Dios levantará a la iglesia de esta tierra? Porque Dios tiene un programa para el mundo, el resto del mundo, inclusive para Israel. Así como tú lo vas a escuchar ahora. Dios va a permitir que Israel pase por la gran tribulación y sufra y padezca de ese reino malvado y perverso del anticristo que tomará posesión de este mundo muy pronto. Miren, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo ahora las habíamos visto solo por películas, las habíamos visto solamente por series y pensábamos que eso era película, que no era parte de la vida real. Ahora es parte de la vida real. Yo había visto anteriormente películas acerca de virus, que ponen virus por aquí, que tiran enfermedades por allá, pero eso en película, pero en la vida real no. Y ahora lo que se especula es que lo que estamos viviendo es producto de algo preparado. Ahora, si eso es cierto, imagínense ustedes, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que todo lo que el mundo va a enfrentar más adelante está preparado ya por un sistema bien organizado que se está llevando a cabo minuciosamente, que solo espera que la iglesia sea levantada por el Señor y ellos entran en todo su apogeo y con toda la libertad, porque Dios les dará la autoridad para que gobiernen por cierto tiempo, del cual la Biblia habla. Será la última semana de Daniel para completarse los 70 semanas de la existencia del hombre en la tierra, porque el Señor le puso tiempo a la humanidad desde los tiempos de Daniel. Ahora está por cumplirse esa última semana y Dios te sigue diciendo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. A todo hombre en la tierra, Dios le sigue diciendo, es tiempo que te salves, es tiempo que te arrepientas, es tiempo que encuentres el camino de la verdad, de la salvación. La idolatría no te salva, el paganismo no te salva, el mundo no te salva. Allá los placeres del mundo no tienen garantía de salvación para ti, porque el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 2 y el versículo 17, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas promesas y esas garantías solo las encuentras en Cristo. Ven a Cristo, dale tu vida al Señor y tú, amado hermano, afírmate más. Afirmémonos todos juntos en el Señor y no vamos a perecer. No importa hasta dónde llegue esto, nosotros sabemos que en un abrir y en un cerrar de ojos, así dice la Biblia, en un abrir y en un cerrar de ojos, puede ser que esta noche te acuestes y mañana te levantes en una mañana gloriosa, donde ese himno maravilloso se cumplirá. Cuán gloriosa será la mañana. Y lástima que no tengo un piano aquí, si no ya lo cantaba con ustedes. Ustedes saben que esa es la alabanza que más me gusta a mí, porque es la alabanza de la esperanza de los cristianos. El cristiano fiel y verdadero, dice ese himno, y también el obrero de valor. Y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán
en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luna, el resplandor y tantas cosas que declara ese himno que nosotros como cristianos albergamos en nuestro corazón y gocémonos, hermanos. Gocémonos porque el tiempo está cerca de nuestra redención. ¿Será esta crisis una estrategia que Satanás está usando para cumplir sus propósitos y para desanimar a la iglesia, a todos los cristianos que están en casa y que no les gusta estar en casa? ¿Será esta una estrategia del diablo? Considérenlo, que él aprovecha toda circunstancia y toda situación. Analícelo, pero en medio de todo eso usted sepa que hay un Dios más poderoso que el diablo, que ya le destruyó, porque el Señor destruyó al diablo en la cruz, destruyó la muerte. Todo principado y toda potestad fueron crucificados en la cruz, fueron desafiados, fueron, hermanos, destruidos por el Señor. Y por eso es que la Biblia dice que el diablo se le aplastará la cabeza dentro de muy breve el tiempo. Y ese diablo sabe que sus días están contados. Esta estrategia la está usando, pero no permitas, no dejes. Tú y yo conocemos las maquinaciones de Satanás y no debemos permitir, sino al contrario, analizar nuestra vida, nuestra posición en Cristo y decirle: Señor, ayúdame, porque necesito ahora más que nunca estar firme. No quiero entrar en esa tribulación donde será un tiempo de mucho sufrimiento, el cual no lo ha habido nunca en la tierra. Permanece en el Señor. Dios no nos ha dejado sin advertencia. Hemos visto muchas cosas nosotros en el pasado suceder, pero nosotros ahora sabemos que no importa lo que sucedió, no nos pudo apartar del Señor. No importa lo que suceda, asegúrate que no te aparte del Señor también. No mengues. Al contrario, sigue creciendo. El espíritu a la verdad está dispuesto. La carne es débil. No permitas que en la debilidad de tu carne el diablo se aproveche. Ciérrale las puertas. Así como cierras las puertas ahora y limpias tu casa y limpias todo, hasta te bañas todos los días y te limpias y te aseas ahora, cosas que, ¿verdad?, algunos no hacían antes, no tenían ese cuidado de limpiarse, ¿verdad?, de ser higiénicos, pero ahora es un mandato, ¿verdad?, es mandatorio que tengamos un poquito más de higiene para evitar un poquito la propagación de esa enfermedad. Ahora, hermanos, amigos, este tiempo es tiempo de reflexionar, es tiempo de creer en el Señor, es tiempo de que nuestras almas se afirmen en la salvación en Cristo. Yo creo que esta enseñanza, que esta palabra nos ha hecho reflexionar a cada uno de nosotros respecto a la maldad que existe, a la maldad que opera, porque es increíble lo que se ha levantado en este tiempo y el Señor quiere que, como en aquel tiempo la tierra oyó sobre el castigo de Jerusalén y de Judá, de todo Israel, por medio de los babilonios, Dios quiere también que la tierra oiga hoy en este tiempo que Dios trae cosas terribles, espantosas, que Él va a hacer sobre esta tierra. Y así dice el capítulo 5 de Jeremías, en su versículo 30, dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por sus manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dios pregunta sobre qué es lo que el hombre va a hacer cuando llegue el fin. Porque el hombre que no aprovecha hoy el tiempo, ¿qué hará cuando se enfrente a Dios? Y Dios le pregunte: ¿cómo escaparás ahora? Hoy es el tiempo que escapes. Mira, yo quiero decirte, el tiempo se está terminando. Y te lo tengo que decir así por medio de este medio del Facebook Live. Cosa que nunca nos imaginábamos que íbamos a predicar así, y ya no en el púlpito, ya no en el templo, en el culto. Pero escúchame bien, aún así yo te lo digo con todo mi corazón y con toda firmeza en mi alma, te lo digo: es tiempo que dejes de ser incrédulo a la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí, que ese castigo vino sobre Jerusalén, sobre Israel, por el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon las palabras de Dios, sino que aborrecieron su palabra. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Dios habla y los pensamientos del hombre son completamente distintos de los de Dios. Pero Dios quiere que el hombre piense y medite, recapacite. Es tiempo que te salves. Si mueres, será demasiado tarde.
porque después de la muerte, te lo aseguro, bajo lo que la Biblia dice, no hay un solo incrédulo. Porque la persona que muere sin Cristo, desde el momento que muere, es llevada a un lugar de tormento, ahí se da cuenta que él no creyó a lo que le dijeron. Y ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hay un rico del cual la Biblia dice que fue llevado a ese lugar de tormento y le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, a uno de los que estaban en el paraíso, que fue un mendigo que existió en el tiempo de él cuando él tuvo riquezas. Y Dios, por medio de Abraham, ¿verdad?, que es el que había recibido la palabra para los que le iban a hablar sobre esas cosas, le dijo, no, porque allá tienen a la ley y a los profetas, a ellos han de oír, pero no, allá no hay incredulidad, porque allá todos se arrepienten, pero es demasiado tarde. Hoy es el tiempo que debes de arrepentirte y debes de creer que ese lugar es real, que existe, y Dios no quiere que vayas para ahí. Dios quiere que te salves, por eso Cristo vino y murió por ti. Detente, párate, haz un alto en tu vida espiritual, ya que hemos hecho un alto y has quedado en casa o las cosas, ¿verdad?, han cambiado de forma dramática de un momento a otro, pero reflexionemos. El Señor quiere que todos seamos salvos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si has escuchado este mensaje y quieres hacer esta oración y te quieres arrepentir de tus pecados, solamente repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador de mi alma. Perdona mis pecados. Yo reconozco que te he fallado, que me he apartado de ti. Ahora me humillo ante ti y te invito a morar en mi vida. Ayúdame a ser un creyente de corazón, a vivir para ti en obediencia a tu palabra. No quiero condenación, yo quiero salvación. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu espíritu y dame sabiduría para caminar en esta tierra, en los últimos días que me restan, en esta humanidad, en esta tierra, agradando tu nombre y caminando en la senda de verdad, en la senda de salvación, en el camino de rectitud. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por mi salvación. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito que nos escribas un mensaje o me llames por teléfono o puedas escribir un mensaje ahí en la página donde estás oyendo este mensaje de que te has reentregado a Cristo. Escríbeme tu nombre, tu número de teléfono, la dirección, ¿verdad?, donde podamos dirigirnos a ti, enviarte alguna correspondencia para que tú puedas aprender de los principios de Dios para seguir adelante. También danos una llamada o mándanos un mensaje al 631-241-2481 y estaremos orando por ti y estaremos enseñándote cómo debes de permanecer firme en tu fe en este tiempo de crisis. Que Dios les bendiga por esa decisión. Y amados hermanos, Iglesia del Señor, Iglesia Tabernáculo de Oración, sigue firme adelante, porque la orden del Señor es firme hacia adelante, soldados de la fe, porque somos soldados de Cristo, que sufrimos, que padecemos, pero sabemos que esto estaba escrito, que nosotros vamos a padecer, a sufrir, a pasar por diferentes pruebas, pero el Señor viene pronto. Iglesia, persevera hasta el fin. No dejes que tu amor por Cristo mengüe, sino crezca tu fe y se afirme ese fundamento, sea sólido ese fundamento que tú tienes en Cristo por medio de su palabra. Cuídate mucho, ora siempre con tu familia, protege tu familia a través de la oración que tú haces para nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre. Y ya te lo dije, persevera, no falsees en tu fe en el Señor. Mantente íntegro y obediente a su santa y bendita palabra. Que Dios te guarde, que Dios dé protección a los tuyos. Amén y amén.